Vamos a la palabra del Señor. Marcos capítulo 11, versículo 7 en adelante, dice así la palabra del Señor. Entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos, y él se sentó sobre él. Muchos tendieron sus mantos en el camino y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos. Los que iban delante y los que lo seguían gritaban: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. ¡Hosana en las alturas! Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y después de mirar todo alrededor, salió para Betania con los 12 discípulos, siendo ya avanzada la hora. Amén. Hoy día quiero compartir con ustedes un mensaje con el título La entrada del rey. La entrada del rey. Hay una película bien famosa por ahí, yo creo que varios de ustedes la han visto, que es El Señor de los Anillos, ¿cierto? El Señor de los Anillos. ¿Alguien le gusta esa película, El Señor de los Anillos? ¿No? ¿Poco lo han visto? Es que es muy larga, ¿cierto? Son 3 capítulos, son súper largas. Pero es una película muy buena, interesante, basada también en una novela de 3 tomos por lo menos. Y en esencia, esa película trata acerca de la lucha entre el bien y el mal. En esa película usted puede ver El Señor de los Anillos aún en sus 3 capítulos, la presencia del mal en la figura de, ¿cómo se llamaba el malo? Sauron, ¿cierto? Era como un rey oscuro y rey malo. Pero también esa película tenía que ver con la esperanza, no de que tal vez Sauron iba a dominar todas las tierras, era su interés, sino la esperanza de que iba a retornar, que iba a volver, que iba a llegar un rey que iba a traer bien y estabilidad a todas las tierras en ese entonces, en esa novela, en esa película. Bueno, es una película como muchas que hemos visto que grafica lo que es también nuestra realidad. Eso es una novela, pero es una novela que nos muestra también nuestra vida, porque en nuestra vida, la vida real, vemos la presencia del mal en muchos aspectos y vemos la presencia del bien también en muchos aspectos. En la vida real, tal vez nosotros graficamos, sobre todo aquellos que somos cristianos, el bien graficado en Dios, ¿cierto? Quien es santo, quien es bueno, quien es puro, quien es misericordioso, y graficamos el mal en el enemigo, podríamos decir, de Dios, Satanás, el diablo. Él es el ícono, la imagen del mal. Y todos nosotros en la vida real, la vida de verdad, en algún momento estamos envueltos o tenemos contactos con aquello que tal vez denominamos bien, bueno, o con el mal o lo malo. ¿Ok? ¿Cómo estuvo tu día? Mal. A veces nosotros decimos, yo converso aquí con los hermanos, le pregunto: hola hermano, ¿cómo está? Muchas gracias, pastor. ¿Cómo está? ¿Cómo estuvo tu semana? Mal, pastor. Casi todos me dicen eso, hermano. Yo no sé qué pasa. No, es broma. Pero a veces, hermano, pastor, mi semana estuvo excelente, estuvo súper buena. Y nosotros, la verdad, tenemos presencia. Mientras estemos en este mundo, tenemos presencia con el mal y con el bien. Ahora la Escritura, la Biblia, nos habla acerca de esto. Nos habla tanto del mal como nos habla del bien. Nos habla acerca de Dios, un Dios bueno, grandioso, todopoderoso, lleno de amor y misericordioso en el comienzo de la Biblia, que creó todo lo que existe. Y en su bondad y amor, Él decidió crear al ser humano también. Pero también después que en el comienzo del libro de Génesis, en la Biblia, vemos que Dios creó todo. Y dice la Biblia que cuando Dios vio todo lo que había creado, dijo que era bueno en gran manera. Porque todo lo que Dios hace, un Dios bueno, es bueno. No puede salir algo malo de nuestro Dios que es bueno. Pero nosotros sabemos que aunque Él creó perfección, Él creó todo bueno en gran manera, vemos que a este mundo perfecto, influenciado por Dios, sin mancha, sin error, sin pecado, ingresó el mal a este mundo, a la realidad del ser humano, ¿cierto? Eso lo conocemos a través de la narración en la Biblia de Adán y Eva. Ellos fueron creados perfectos a la imagen de Dios, a su imagen y semejanza, y también Dios les compartió algo de Él, la libertad de decidir. Y nosotros sabemos que
Aunque Dios los puso en el huerto del Edén, que era un lugar hermoso, con mucha riqueza, piedras preciosas, animales y también vegetación, árboles frutales, Dios solamente les dijo, mire, yo les pido que ustedes cuiden esto, pueden comer de todo fruto, de cualquier árbol de aquí, solamente les pido, parafraseando estoy, que no coman del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque ciertamente el día que coman de ese fruto, Dios le dijo a Adán, van a morir. Hasta que Adán y Eva no comieron del fruto y más que nada hasta que ellos no desobedecieron a Dios, el mundo era perfecto sin mal, sin muerte, sin enfermedad. Pero por causa de que ellos decidieron desobedecer a Dios, tomar su libre albedrío para ir en otro camino distinto a Dios, fue cuando el pecado entró a este mundo. Y junto con el pecado, la muerte, y junto con el pecado, la enfermedad y todas aquellas cosas malas que nosotros vemos, que en nuestros países, en nuestras ciudades, en nuestra vida o en nuestras familias ocurren. Nadie quiere enfrentar la muerte. Nadie quiere enfrentar el dolor de un familiar enfermo. Nadie quiere enfrentar tal vez que en tu trabajo te despidan y tú pierdas la seguridad de traer dinero para comprar en la casa. Nadie quiere tener problemas familiares. Nadie quiere tener problemas con vecinos. Ninguno de nosotros queremos que nos asalten en la casa, en la calle y nos roben nuestras pertenencias, ¿cierto? Pero la verdad es que eso ocurre. Y eso ocurre a causa de la entrada del pecado a este mundo, a la humanidad. Y por años, desde Adán y Eva hasta nuestro tiempo, hemos tenido que sufrir las consecuencias del pecado, del mal. Uno puede decir, pero Adán y Eva que la embarraron, como decimos en buen chileno. ¿Cómo pudieron tomar esa mala decisión? Si ellos vieron a Dios, conocieron a Dios, ¿por qué lo hicieron? Y tal vez nosotros llevamos todo juicio y toda condenación a Adán y Eva, pero la verdad es que nosotros aún hoy en nuestra vida tomamos muchas decisiones que van en contra de lo que Dios quiere. Es decir, eso nos muestra a nosotros cuando tomamos decisiones fuera de la voluntad de Dios que no somos tan diferentes a Adán y a Eva. Entonces creo que como humanidad parece que estamos todos en el mismo barco y por lo tanto sufrimos lo que cualquier persona, cualquier ser humano le toca sufrir. Aún nosotros los cristianos. Aún nosotros los que creemos en Jesucristo no estamos exentos de la enfermedad, no estamos exentos de los problemas, no estamos exentos de que personas nos traten mal y de sufrir y de llorar. Eso no quiere decir que dejamos de ser cristianos y que Dios nos abandonó. El tema, queridos hermanos, es que estamos en este mundo. La vida real tiene que ver con la presencia tanto del mal, la muerte, enfermedad y todo eso que hemos hablado, pero también la vida real, no todo es oscuridad. No todo es el dominio de Sauron, entre comillas, donde solamente viene oscuridad, desesperanza y muerte. Sí, es verdad que Satanás es real, que el reino de tinieblas es real, que los demonios son reales. Y es verdad también que hasta algunos cristianos tienen miedo de Satanás, el diablo, miedo de los demonios y el reino de las tinieblas. ¿Ok? Eso es una realidad. Pero Dios no quiere que, aunque nuestra suerte, nuestro destino desde Adán y Eva, que tiene que ver con la desgracia de lo que conlleva el pecado, nuestra vida sea así. Que nuestra vida sea así. Aunque a ti te toque sufrir, aunque a ti te toque tener malos días, aunque a ti te toque vivir todas las desgracias de lo que ocurrió desde de Adán y Eva hasta nuestros tiempos, no quiere decir que estamos condenados a un estilo de vida así. Aún de lo malo, Dios puede sacar algo muy bueno. Cuando tú lees, cuando Adán y Eva pecaron y cuando Dios condenó tanto o trajo juicio, les habló del juicio a Adán y a Eva, también Dios les dio a ellos y les dijo y les anunció una profecía desde ese mismo momento que iba a llegar el día en que Satanás, el diablo, esta serpiente antigua, iba a ser derrotada.
que iba a ser derrotada por medio de un descendiente de la mujer. La simiente de la mujer va a poner su pie en tu cabeza y tú lo herirás, lo vas a herir en su talón, en su calcañar. Aún en esos momentos tan desgraciados en la vida, en la historia de la humanidad, Dios ya tenía un plan para algo mejor para la humanidad, no para algunos. Ahora, queridos hermanos, ese plan que Dios tenía, Él trató de revelarlo durante toda la historia del Antiguo Testamento. Él trató de entregar pistas, Él trató de entregar profecías, Él trató de entregar algunos anuncios de que iba a llegar el momento en que todo iba a cambiar. Él no dejó a las naciones, ni a Israel, ni a todos aquellos que no eran israelitas sin esperanza. Dios constantemente trató de hablar y decirles, va a llegar el día, va a llegar el día, va a llegar el día en que Satanás, el diablo, no va a tener más dominio. Va a llegar el día en que la muerte no va a tener más poder sobre nosotros. Va a llegar el día en que la enfermedad no va a tener control sobre nuestros cuerpos. Va a llegar el día en que en vez de condenación por el pecado, va a llegar el día del perdón, va a llegar el día de la liberación, va a llegar el día de la misericordia de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí esperamos final de mes con ansias? ¿Cuántos de los que trabajamos aquí esperamos y contamos a veces los días, cuando pasamos, nos acercamos a la quincena, estamos contando los días para el día de pago, ¿cierto? El día. ¿Cuántos de nosotros se ponen contentos cuando suena el aviso en el celular? Te depositaron. ¿Okay? ¿Se pone contento usted? Sí. ¿Y cómo decimos nosotros en buen chileno? Cantó Gardel. ¿Por qué decimos cantó Gardel? Porque Gardel, este cantante de tango argentino, cantaba bonito, ¿cierto? Entonces cuando nos depositan, nosotros decimos cantó Gardel, porque todo bonito con dinero en nuestra cuenta. Nos ponemos contentos cuando hay una buena noticia, ¿cierto? Hay una buena noticia. Yo quiero contarles que cuando mi esposa Adriana, ella me sorprendió por el nacimiento o el embarazo de nuestra segunda hija. Yo estaba recostado en un sofá conversando con algunos amigos y mi hija mayor llega con un letrero. Yo estaba ahí relajado. Después de un día de actividad llega mi hija mayor con un letrero que decía felicidades, papá, voy a tener una hermanita. Y yo estaba ahí recostado y leí ese letrero y yo lo leía, felicidades papá, voy a tener una hermanita. Y yo lo leía, oye, el letrero es bonito. Y no caía en cuenta de la noticia. Y yo lo leí y todo eso. Los hombres a veces somos lentos. Eso yo creo que nuestras esposas lo saben, ¿cierto? Yo trataba de procesar eso. Cuando caigo en cuenta de que eso significaba de que mi esposa estaba embarazada por una segunda hija que vamos a tener. Yo me paré y me puse contento. No sabía qué hacer. No tenía experiencia de una segunda hija, obviamente. Pero fue una súper buena noticia. Queridos hermanos, yo creo que todos nosotros, aunque tengamos semanas súper malas que a veces las tenemos, solamente esperamos, Señor, una buena noticia. Señor, no te pido más que una buena noticia de que me van a contratar, de que esa entrevista del trabajo va a ir bien. Una buena noticia tal vez de que el doctor, después de ver los exámenes, me va a decir, mira, lo tuyo no es grave, no te preocupes. Una buena noticia tal vez de que la familia va a crecer. Esperamos buenas noticias. Queridos hermanos, lo que hemos leído aquí en Marcos tiene que ver con una súper buena noticia. Después de cientos de años de espera, después de miles de años de espera, después de... Vamos a graficarlo en el pueblo de Israel, de sufrir tanto el pueblo de Israel con los egipcios, con naciones tratando de hacerlos exterminar a la nación de Israel, con los romanos dominándolos a ellos, matando a este pueblo de Israel. Lo único que ellos querían es que la promesa de Dios de que el rey iba a llegar se cumpliera. Y queridos hermanos, lo que acabamos de leer fue el cumplimiento de una promesa que Dios hizo por cientos y cientos de años. Dios dijo, va a llegar el día en que mi ungido, en que mi hijo, el rey de los judíos, según la casa de David, entrará en la gran Jerusalén y todo va a cambiar.
Queridos hermanos, lo que nosotros acabamos de leer desde el versículo 7, Marcos 11 en adelante, tiene que ver con la entrada triunfal de Jesucristo a la Gran Jerusalén, la capital de la nación de Israel en ese entonces. Dice el versículo 7, entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos y él se sentó sobre él. Y este versículo 7... hermanos, amigos, nos enseña mucho del plan de Dios y cómo Él ve las cosas y cómo Él quiere que nosotros veamos también las cosas según el plan que Él tiene. La nación de Israel estaba sufriendo mucho en este momento. Estaba sufriendo por la opresión del gran imperio romano. Ellos estaban subyugados, ellos estaban vencidos, derrotados. Ellos estaban bajo las órdenes de Roma, no tenían libertad, estaban con temor, todo por causa de este gran imperio sobre ellos. Era un momento muy duro de la nación de Israel, como sabemos que ellos han vivido muchos momentos duros. Ellos estaban perdiendo la esperanza, pero cuando Jesucristo entró a Jerusalén, todo iba a cambiar. Pero fijémonos cómo Jesús, el Hijo de Dios, entró a Jerusalén. ¿Ok? ¿Cómo entró el Señor Jesús a Jerusalén? ¿Ustedes han visto los reality shows en la televisión cuando los promocionan? ¿Cierto? ¿Alguien aquí le gustan los reality shows para echarlos en la iglesia? ¿No? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie aquí? ¿Cierto que los promocionan con bombo y platillo, fuegos artificiales? Vamos a traer tal personaje y todo. Y claro, hay una gran promoción y dice, vamos a traer tal influencer o personaje. Yo no me pierdo ese reality. Yo quiero ver a esa persona ahí. Y nosotros estamos todos preparados, programamos la televisión para cuando comienza el reality. Ahí estamos nosotros con palomitas de maíz, con cabritas, viendo el reality. ¿Cuál es el reality famoso ahora último? Nadie quiere decirlo. Pero fijémonos cómo el Señor Jesucristo entró a Jerusalén. Él no entró con bombo y platillo, Él no entró primero con una barra brava, sus 12 apóstoles delante de Él, anunciando, atención Jerusalén, que Jesús de Nazaret va a entrar. Y todos le dijeron, Jesús de Nazaret, yo quiero verlo. No, Él no entró con show, podríamos decir, fuegos artificiales, ni nada de eso, con grandes milagros, ni tembló en Jerusalén cuando Jesús entró, ni tampoco el sol se detuvo cuando Jesús entró a Jerusalén. Queridos hermanos, la Biblia nos dice que cuando Jesús entró a Jerusalén, Él lo hizo montado en un simple burrito, en un pollino. Ahora ellos estaban esperando un rey glorioso. Ellos estaban esperando al rey libertador de Israel que iba a terminar con el imperio romano e iba a traer los mejores años, los años gloriosos del reinado de David a ese entonces en Israel. Pero queridos hermanos, ¿cómo Jesús entró a Jerusalén? Entonces trajeron el pollino, que era un burrito joven, a Jesús. Y echaron sus discípulos encima de este burrito, sus mantos, y él, el Señor Jesús, se sentó sobre él. Ahora, cuando los discípulos le trajeron este burrito al Señor Jesucristo, ¿se imaginan ustedes cómo el Señor Jesús miró a sus discípulos apóstoles? Ustedes me traen un burrito. ¿Dónde está el Tesla? ¿Dónde está el Mercedes-Benz? ¿Dónde está la limusina? ¿Ustedes han visto en la televisión los personajes famosos de Hollywood cuando llegan a estas noches de gala? Llegan en limusinas espectaculares. ¿Será que el Señor Jesús se quedó ahí diciendo, ajá, ahí, burrito? ¿No había algo más? ¿Algo mejorcito? Queridos hermanos, si vemos el contexto, y usted puede darse cuenta que fue el mismo Señor Jesús que pidió un burrito. Él intencionalmente quería entrar en este pollino a Jerusalén como el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Hijo de Dios. Él no tenía problema sabiendo quién era Él, el Rey de Israel, el Rey según el linaje de David, Hijo de Dios. No tenía problemas para entrar en un simple burrito. Porque, queridos hermanos, el burrito no hace al rey, ¿cierto?
sino que, o el caballo no hace al rey, sino que es el rey el que le da gloria a la montura. Jesús no tuvo problema para entrar humildemente. Él no entró con fuegos artificiales y grandes milagros. Él entró de manera sencilla y humilde. Entró a la gran ciudad de Jerusalén sabiendo que muchas personas a él lo esperaban. Esta entrada del Señor Jesús física a Jerusalén montado en un burrito me hace pensar muchas veces en muchos de nosotros que cuando tenemos un encuentro personal con Jesucristo queremos milagros. Queremos sentir algo. Queremos, mira, si yo tengo un encuentro con el Señor, yo quiero realmente comenzar a danzar, a hablar en lengua, o que ocurran milagros, que se abran los cielos y escuchar aquí un nuevo hijo amado, que Dios hable de nosotros. Queremos grandes experiencias cuando tenemos encuentro con el Señor Jesús. Pero esta historia me hace recordar que el Señor no hace las cosas como nosotros queremos. El Señor Dios no hace las cosas como usted quiere, como yo quiero, como nosotros esperamos. Mira, Él entró a la gran Jerusalén, una multitud de gente, y Él entró humildemente en un burrito. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Jesús, Él puede entrar a tu corazón de manera sencilla si tú tienes fe. Y no importa si tú no sentiste nada, lo importante es que el Rey entró a tu vida. Lo importante es que tú abriste tu corazón, tú te rendiste a Jesús y el Hijo de Dios vino a tu vida. No importa si sentiste o no sentiste algo, recordemos, la vida, la relación con Jesús es por medio de la fe. Es lo que Jesús dijo. Que Dios había amado de tal manera al mundo. Y Él vino para dar estas buenas noticias. Dios ha amado este mundo de tal manera que envió a su único Hijo, Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor no dijo para que todo aquel que sienta. Él dijo para que todo aquel que crea, porque la fe, todo ser humano, aunque hemos pecado, tenemos la posibilidad de creer en Jesús. Y yo quiero animarle, si tú estás queriendo tener una relación con el Señor Jesús, y tal vez tú estás esperando grandes milagros en tu vida para sentirte aprobado por Dios, no esperes eso. Solamente busca a Jesús por medio de la fe. Una simple confianza como un niño en Él. Que si Él te dice que te ama y que puede perdonar tus pecados, en una simple fe, creamos y aceptemos el perdón de Dios a través de Jesucristo. Él entró simple, montado en un burrito, sin escándalo, muy simple. Sus discípulos ya lo conocían, pusieron sus mantos en el burrito y Él se sentó ahí sin ninguna queja ni problema. Pero ¿qué dice el versículo 8? Dice, muchos, después cuando Él iba entrando a la ciudad de Jerusalén, muchos, hablando no solo de sus discípulos, sino mucha gente en Jerusalén que ya se dio cuenta que Jesús venía y estaba entrando. Dice, muchos tendieron sus mantos en el camino y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos. Los que iban delante y los que lo seguían gritaban, ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. Ahora, si vemos aquí, hubieron muchas personas que recibieron bien al Señor Jesucristo. Jerusalén significaba para el Señor Jesús muerte, significaba sufrimiento y muerte. Si usted lee el contexto de la escritura de la entrada del Señor Jesucristo en su ministerio, nosotros sabemos que Él estuvo por mucho tiempo en su ministerio en el norte de Israel, en el mar de Galilea y en esos contornos. El ir a Jerusalén, a la región de Judea, para el Señor Jesucristo significaba enfrentar y estar cerca de los líderes más grandes del judaísmo, de los líderes de Israel que no gustaban de Jesucristo. Estos líderes que buscaban la oportunidad para matar al Señor Jesús. De hecho, la Escritura dice que en una oportunidad cuando Él se acercó a Jerusalén en Judea,
Él casi fue apedreado, el Señor Jesucristo se abrió camino en medio de la multitud y Él continuó su ministerio en el norte. Ir a Jerusalén para el Señor Jesús significaba incomodidad. Ir a Jerusalén para el Señor Jesucristo significaba enfrentar personas que no gustaban de Él. Líderes religiosos que le hicieron la guerra durante 3 años, lo siguieron fariseos, saduceos y escribas, buscando cómo hacer una zancadilla al Señor Jesús en lo que decía y enseñaba en su ministerio. Para el Señor Jesús entrar a Jerusalén significaba una sentencia de muerte. Y es lo que ocurrió. Es decir, queridos hermanos, aunque el pueblo estaba feliz de la entrada de Jesús, Jesús sabía muy bien lo que venía para él en unos días más en Jerusalén. Pero mientras tanto, fijémonos en la emoción de la gente. ¿Cómo recibieron a Jesús? Dice que muchos sacaron sus mantos, sus ropas, lo pusieron en el camino. Cortaron ramas y también las pusieron en el camino, que en la cultura judía obviamente es para nosotros, como decimos, tender la alfombra roja. ¿Cierto? ¿Dónde nosotros vemos alfombras rojas? En aquellas noches de gala, ¿cierto? De televisión, de los actores, entrega de Oscar, de Grammy. Cuando llega el pastor a la iglesia, el pastor Matías, tendemos una alfombra roja en la iglesia para que entre el pastor. ¿Dónde vemos alfombra roja? Bueno, en ese entonces la gente que estaba ahí no tenía algo así como alfombra roja, pero ellos mismos se sacaron la ropa, se sacaron sus túnicas, sus mantos y lo pusieron en el camino donde iba a ser el trayecto de Jesús. Algunos cortaron ramas y las pusieron ahí. ¿Por qué? Porque reconocían que Jesucristo era el rey de los judíos esperado. Era la promesa de Dios que ellos tanto estuvieron orando a Dios. Y al fin, Él, el Hijo de Dios, iba a entrar a la capital del país de Israel para cambiar todo la desgracia que ellos estaban viviendo. ¿Cuántos de nosotros hemos venido a Cristo también después de momentos de mucho dolor en la vida? Algunos en la iglesia dicen, ya, pero pastor, no hay que venir con dolor a la iglesia, hay que venir honestamente. O sea, venimos solamente cuando nos va mal, nos acercamos a Dios y cuando Dios arregla todo, ya dejamos de ir a la iglesia. A veces nosotros como que no miramos bien a aquellos que vienen al Señor de momentos difíciles. Pero queridos hermanos, Israel estaba pasando momentos tan difíciles que cuando ellos vieron un granito de esperanza, ellos se emocionaron. Ellos recibieron a Jesucristo con emoción y comenzaron a gritar. No tan solo tendieron su ropa, sino que ellos gritaron, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Este grito, Hosana, era una palabra para la cultura de Israel muy importante. Lo primero que ellos gritaron como multitud cuando Jesús entró fue, Hosana. ¿Por qué? Porque esta palabra en el hebreo, en la cultura de esta nación sufriente de Israel, significaba una oración. Hosana quería decir Señor salva, Señor sálvanos. Pero esta palabra Hosana después con el tiempo también derivó en una alabanza a Dios. Es decir, bendito es Dios quien salva. Por eso cuando Jesús entró, lo primero que dijeron, la gente no fue, oh, ahí viene Jesús de Nazaret. No, lo primero que dijeron es, Señor, sálvanos, porque ellos estaban sufriendo. Ellos estaban bajo el yugo de Roma. No podían tener una vida normal. Y cuando vieron esperanza en Jesús, su oración fue Hosana, Señor, sálvanos. Queridos hermanos, tal vez nosotros no estamos hoy día en el yugo de un imperio, del imperio romano. Pero la Biblia nos dice que todo ser humano está bajo el yugo del pecado. La Biblia dice, Dios da testimonio en la Escritura de nosotros como humanidad, que por cuanto todos hemos pecado, estamos lejos de Dios. Y no tan solo la Biblia nos dice que nosotros los seres humanos estamos esclavos del pecado, sino que Dios mismo nos advierte y nos dice que la paga del pecado, lo que vamos a recibir por nuestro pecado es muerte.
Pero también Dios dice, pero el regalo de Dios, el don de Dios es vida eterna en Jesucristo. Es decir, si nosotros tenemos a Jesucristo en nuestra vida, tenemos la esperanza del perdón de nuestros pecados y la esperanza de vida eterna aquí y cuando dejemos de estar en este mundo. Por eso, la nación de Israel, cuando vieron la esperanza en Jesucristo, dijeron, Hosana, no tan solo Señor, sálvanos, ayúdanos, sino también ellos dijeron, bendito el que viene en el nombre del Señor. Estaban contentos porque sabían que iba a haber un cambio en sus vidas. Sabían que a través de Jesucristo las circunstancias en su vida iban a cambiar, el destino de la nación de Israel, pero también el destino de todo el mundo, aunque en ese momento ellos no lo sabían. ¿Cuánto el Señor Jesucristo ha cambiado en nuestra vida? ¿Cuánta paz ha traído? ¿Cuánto amor de Dios? ¿Qué es lo que ha traído Jesucristo a nuestra vida? ¿Ha traído pesar? ¿Ha traído malos días, una mala temporada en nuestra vida? ¿Cuánto bien nos ha hecho Jesucristo a nosotros? Que no lo conocimos, no lo vimos personalmente, pero hemos escuchado de Él, que es el Hijo de Dios, que es la voz de Dios y aquel que vino para decirnos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Fue Jesús quien dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir. Y si no ha muerto, no morirá eternamente. Queridos hermanos, fue el Señor Jesucristo quien dijo, la paz que yo doy no es la paz del mundo. Porque queridos hermanos, Jesucristo es otra cosa. Él no tan solo vino de la presencia de Dios, sino que Él trajo el reino de Dios. Y por eso dice en el versículo 10, bendito el reino de nuestro Padre David, que viene, hosana en las alturas. Queridos hermanos y amigos, esta semana que se llama Semana Santa, y la verdad ese término nunca y en ninguna parte aparece de la Biblia, nosotros le hemos llamado Semana Santa. No estoy tan seguro personalmente al leer la Biblia si deberíamos llamarla Semana Santa, porque la verdad lo que ocurrió esa semana, mucho de lo que ocurrió tuvo poco de santo. ¿Cómo trataron a Jesús? Tuvo poco de santo. No tan solo los judíos, no tan solo los romanos, sino también los israelitas que durante esta semana, después de haber estado con Jesús 3 años, de que Él les sanó, de que Él les alimentó, que Él les trajo buenas noticias, aún israelitas gritaron, crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. No sé qué tiene eso de santo. Pero la verdad esa semana fue muy importante, porque en esa semana fue cuando se estaba cumpliendo la primera predicación del Señor Jesucristo. La gente lo estaba diciendo. El Señor Jesús dice en la Biblia que cuando comenzó su ministerio, su predicación, su primer mensaje fue arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. El Señor Jesús le dijo a un líder religioso, a Nicodemo, si tú naces de agua y del Espíritu, tú puedes entrar al reino de Dios. Es decir, el Señor Jesús le dijo a un simple hombre religioso, es posible para las personas entrar y ser parte del reino de Dios solo si nacen de nuevo. Queridos hermanos, la gente estaba emocionada porque el rey había llegado, pero también el reino de Dios había llegado. Y Pablo años después escribió que hemos sido bendecidos, todos los que somos parte del reino de Dios y estamos en Jesús, hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales. Vivir en el reino de Dios, queridos hermanos, es lo más maravilloso que le puede pasar a una persona. ¿Cómo podemos entrar al reino de Dios? ¿Dónde está el reino de Dios? Le decía a la gente para verlo. El tema es que el reino de Dios había llegado por el Rey Jesús. Si usted quiere ser parte del reino de Dios, lo que usted necesita es tener contacto con el Rey, con Jesucristo. Cuando venimos a Él con un corazón humilde diciendo, Señor, sálvame, hosana, Señor, sálvame, podemos restaurar nuestra relación con Dios por medio de Jesús. Esta semana yo quiero animarle, puede ser una semana diferente para usted, muy diferente después de tal vez muchos años.
Y yo no le digo que puede ser diferente porque salen películas nuevas sobre Jesucristo, ¿cierto? Yo le digo que puede ser diferente porque usted puede en esta semana restaurar su relación con Dios. Si es que usted tiene fe en Jesucristo y si es que usted recibe a Jesucristo como Él merece ser recibido. No como un amigo, un compadre, un compipa ni nada. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Hijo de Dios. Y debemos tener una actitud hacia Él. Ellos le recibieron, pero hubieron quienes le rechazaron. Los judíos sabían que Él era diferente. Y lo condenaron porque Él dijo que Él era Dios y el Hijo de Dios. Y hay mucha gente hoy día que sabe que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es el Salvador, pero aún así, sabiendo eso, hoy día lo están rechazando. ¿Por qué? Porque tener a Jesucristo en nuestra vida puede significar muchos cambios que no queremos. Pero el tema es que cuando vivimos momentos difíciles en nuestra vida, ¿a quién acudimos? Cuando sufrimos en la vida y alguien nos dice, ¿quieres que ore por ti? ¿Rechazamos esa oración a Dios? Entonces, ¿por qué acudir a Dios cuando estamos solamente en dificultades? ¿Por qué no entregar nuestra vida a Él y tener la seguridad de que si estamos en Cristo, estamos en su reino y por lo tanto vamos solamente a bendecir a Dios porque Él nos ha salvado y nos ha bendecido? Hosana en las alturas. Para Jesús esta semana significó cosas muy desagradables, pero para mucha gente esta semana puede significar una nueva vida, un nuevo comienzo, esperanza. Las cosas pueden cambiar si tú, si yo tenemos un encuentro real con Jesucristo, no con la religión, con la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel que ha venido según el linaje del rey David. Versículo 11 dice, Jesús entró en Jerusalén y fue al templo, a la casa de Dios, y después de mirar todo alrededor, salió. Es decir, Jesús solamente entró a Jerusalén para hacerle saber a la gente y a Israel que el rey había llegado y que el rey era Él. Jesús, a quien no tan solo Israel necesitaba, sino todos nosotros, toda la humanidad, necesitamos a Jesucristo como Rey en nuestra vida. Si clamamos Hosana, Él puede escucharnos. Señor, sálvame. Pero también si lo bendecimos por lo que Él ha hecho por nosotros, Él puede escucharnos. Bendito eres tú por todo lo que has hecho en mi vida. Queridos hermanos, en esta semana, que sea una semana especial de recordar, pero tal vez una semana de tomar decisiones. ¿Qué vas a hacer tú de Jesús llamado el Cristo? ¿Qué decisión vas a tomar? Espero que tomes una buena decisión y restaures tu relación con Dios. Amén.